Ayer, mientras estaba en el colegio, un amigo me mostró una foto que decía Club Nacional Bienvenido Profe Jorge Baba. Y yo asumí que era el Club Nacional de Asunción, el Nacional de Asunción de toda la vida. Y dije, fue a rajar a Felipe Jiménez, ¿verdad? Luego hago un video, volviendo al colegio, porque yo grabo mis videos en la calle. Hago un video diciendo que por favor traigan a Felipe, que no sé qué, no sé cuánto. Básicamente era 10% análisis, 90% traigan a Felipe Jiménez. Luego, cuando estaba a nada de subir el video a mi YouTube, me doy cuenta de que la cuenta era de Nacional de Montevideo, no era Nacional de Asunción. Yo pensaba que lo habían rajado a Felipe de Nacional, que lo podíamos traer, pero no, quedé como un idiota. Así que básicamente tuve que rehacer de nuevo este video. Señoras y señores, perdió Guaraní 2-0 contra Olimpia en el estadio de Capiatá. Es un partido duro de analizar, un partido difícil de analizar, un partido doloroso. Sinceramente este va a ser un video que no lo voy a editar tanto, va a estar muy poco editado, de por ahí le voy a poner unas imágenes hasta ahí, porque es un partido que a mí me dolió bastante, porque es ver al equipo de tus amores tocando fondo, y en este caso es difícil, es duro analizar un partido en el que solamente hubo un equipo en cancha, y ese equipo que estuvo en cancha no fue el equipo que vos seguís con el alma, con el corazón y con todo el amor del mundo. Un Guaraní que jugó espantoso y una Olimpia que tampoco haya jugado de maravilla, pero lo que pasa es que Guaraní jugó tan mal que en dos que tuvo las mandó a guardar. Servio fue un cono, una estatua. Este partido sin arquero terminaba igual 2-0, entonces nada. La pasividad de la defensa es uno de los puntos a destacar en cuanto a lo negativo. La defensa está paralítica a la hora de los ataques, recibe goles muy pero muy fácilmente. Uno no entiende cómo es que la defensa puede no defender a tal punto de que nos clava goles cualquier equipo, y Servio es demasiado irregular. Hay partidos en los que te salva todas, pero en partidos como este no aparece. Y a la hora de atacar no tiene nada propio y no tiene nada impropio tampoco. Porque Guaraní terminó el partido con el eterno rey del offside, Richard Torales, como 9. Y también terminó el partido, por un lado, por Iván Ramírez, acompañado por Iván Ramírez, que es un delantero, y lo mandaron a un costado, y a Nelson Romero, que hace poquito había vuelto a la titularidad, o había vuelto a la concentración, ni siquiera a la titularidad. Y también lo tiraron por un costado. Pusieron como extremos, o terminamos el partido con dos extremos que en realidad son delanteros, que se formaron toda la vida como delanteros y que no tienen la experiencia suficiente para estar jugando de extremos o de volantes. Una vez más, Mansur protagonizando un partido realmente espantoso de Mansur, a tal punto de que el técnico Vargas lo termina sacando al primer tiempo. Más allá de que Mansur haya hecho 10 minutos buenos en el partido pasado, el campeonato de Mansur está siendo horroroso. Y realmente es penoso ver cómo no tenemos nada, pero absolutamente nada. Y vos pensás a futuro y decís, van a venir peores, o sea que vamos a tener menos que nada. Si vos decís, ahora no tenemos nada, y lo que es nada para nosotros es prestado, entonces, bueno, va a terminar el préstamo de Tanda, se va a ir. Se va a ir también Segovia, cuando termine su préstamo, se va a ir. Se va a ir también JJ, se va a ir de Luis Rodríguez y nos vamos a quedar sin nada, no tenemos nada. Ferfer está cerca del retiro, se va a retirar, vamos a tener menos que nada otra vez. Y uno dice que se vaya a dar, pero ¿a quién vamos a votar? ¿Quién está dispuesto a agarrar este quilombo, esta papa caliente? ¿Quién está dispuesto a dejar su nombre para venir a dirigir nuestro club? Se decía que iba a venir Totti, y de Totti en su momento se quejaron a más no poder, incluido yo, y ahora que está Daer decimos que Totti era bárbaro, una cosa bárbara, a pesar de que Totti ganó 2 campeonatos nada más. Muchos querrán que yo hable del quilombo, porque en el quilombo empieza cuando Servio va y lo grita al jugador de Olimpia porque pedía penal, porque se estaba tirando en el piso, porque lo querían levantar y no se levantaba. Servio le fue y le grita. A la siguiente jugada, Lescano, cuando mete el gol Olimpia, que ni siquiera lo metió él, va y le grita a Servio, y Servio lo va a buscar. Entonces se arma una trifulca en la que se va expulsado Mati López, que hasta ahora yo no entiendo por qué. Dijeron que él fue el que le metió un cabezazo o un puñetazo a la cara a Lescano y le dejó sangrando la boca, y también lo terminan echando al Tutu Vargas. Lo de Mati López yo no lo vi, no sé, no encontré ninguna toma en la que se vea a Mati López agrediendo al jugador de Olimpia. Sí, se ve un evidente soco a la costilla de, ¿cómo se llamaba ese muchacho? De Barbote, por parte del Tutu Vargas, lo cual evidentemente es motivo de expulsión.
Y si me preguntan a mí, también debió ver la tarjeta roja el señor Bernardo Romeo Benítez, que le agarró del cuello a Bardote de una manera más que evidente. Y si me apuras un poquito, también debió ver la roja el señor Richard Ortiz. ¿Por qué? Porque Romeo Benítez se comió una tarjeta que para mí debía ser roja, pero fue tarjeta amarilla de todas formas, por exactamente lo mismo. Porque Richard le mete la mano al cuello a un jugador que no sé si era de Guaraní o de Olimpia, que no sé si era Tanda o si era Mati López, pero a Richard no lo tarjetean. En mi opinión debieron haberlo tarjeteado, pero como es el capitán de Olimpia y todo lo que ya sabemos, no lo tarjetearon. También, muchachos, sé que esta dirigencia está haciendo las cosas mal. Está haciendo las cosas muy mal y nos tienen podridos, eso lo sabemos todos. Pero, muchachos, una cosa que les voy a pedir es: no se dejen llenar la cabeza. Esto de las operaciones, de que periodistas de los equipos rivales salgan a hablar, existió siempre, pero absolutamente siempre. Siempre en la previa de los partidos importantes, los periodistas partidarios de tu contrario van a decir un montón de cosas de vos. Entonces es normal que Cerro o que Olimpia nos esté operando con sus periodistas para generar ambiente negativo en la hinchada o en la gente. Entonces, muchachos, crean solo en lo que dicen los periodistas de Guaraní. Esos son los que le van a dar información certificada. Si te dicen algo los pancheros o los periodistas de los 25 pagantes, algo relacionado a nosotros, no les crean, porque es muy probable que nos estén operando con algo que puede ser verdad o puede ser mentira, pero es muy probable que sea mentira y seguramente tiran esas informaciones en las previas de los partidos para generar ambiente negativo. Porque es algo que en el fútbol pasó siempre y va a seguir pasando siempre. Y si vos no le avisas a los tuyos, en este caso yo avisándoles a ustedes, que no les hagan caso a cuando nos estén operando, para no perder ambiente negativo, porque ya nos pasó contra Cerro. Los periodistas de Cerro empezaron a operarnos por todos lados, sacando 1001 noticias de nosotros, y al final terminamos perdiendo. Lo mismo pasó acá, pero en este caso yo creo que es porque veníamos jugando mal y ya. Pero sí, yo me di cuenta que ustedes se dejan comer la cabeza demasiado fácil y no tiene que ser así. En este punto empiezo a pensar que lo de Romagnoli fue toda una mentira, porque bueno, medios que no son tan cercanos a Guaraní dijeron que Romagnoli ya estaba confirmado, que ya le faltaba nada más la firma, y luego en la previa del partido contra Olimpia mágicamente sale la noticia que no está certificada. Claramente es una mentira, que Bernay no fue a firmar su rescisión y que por eso Romagnoli no podía firmar. Es una mentira. Es una mentira inventada por los medios de Olimpia para bajárnosla en la previa de un partido importante. Y yo no sé si lo de que Romagnoli ya estaba confirmado era también una mentira, como para armar todo el teatro, para que después saquen esta noticia. Entonces, muchachos, no les hagan caso. Síganme, es lo único que les pido. No les hagan caso a los medios partidarios y aguante Guaraní.